Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo el Señor: ay de ustedes que edifican mausoleos a los profetas, después de que sus padres los mataron. Así son testigos de lo que hicieron sus padres y lo aprueban, porque ellos los mataron y ustedes les edifican sepulcros. Por algo dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles, algunos los perseguirán y matarán, y así a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Sí, os lo repito, se les pedirá cuenta a esta generación. Ay de ustedes, maestros de la ley, que se han quedado con la llave del saber, ustedes que no han entrado y han cerrado el paso a los que intentaban entrar. Al salir de allí, los escribas y fariseos empezaron a acosar a Jesús y a tirarle de la lengua con muchas preguntas maliciosas para poder atraparlo en sus propias palabras. Palabra del Señor. Primer rasgo de lo que el Papa nos pide en la línea de este Evangelio. Francisco ha hablado mucho de una palabra: ir en la vida, apuntar en la vida a lo esencial, la esencia. Hoy vivimos un mundo muy especial. Te tomas un café y el Colombian Coffee, el café colombiano que tiene tanta fama en el exterior, café descafeinado, perdió su esencia. Café descafeinado. ¿Qué estás comprando? ¿Qué estás consumiendo? Cuando te tomas leche y dice leche deslactosada, ¿qué estás tomando? Agua. Le estás quitando la esencia, la lactosa a la leche, o le estás quitando la esencia, la cafeína al café. Estos dos ejemplos nos sirven para ilustrar lo que es la sociedad descafeinada o deslactosada en la que nosotros vivimos. Y voy a colocarte ejemplos porque uno entiende todo más claro con ejemplos. Me invitan a veces a un grado de bachilleres, niñas o chicos bachilleres, high school. Qué pompa, qué solemnidad, qué desfile procesional para ese grado de bachilleres. Con toga, con la túnica, con toda la fiesta, el no sé qué, todo lo que hacen en un acto de graduación. Y pasan los chicos, examen a la universidad y se rajan. Les piden examen de comprensión de lectura y no lo saben hacer, razonamiento abstracto y no lo saben hacer. Y me llevo yo esta base, y lo digo en el mejor de los sentidos, tanta forma, tanto rito, tanta exterioridad, para graduar a alguien de bachiller o aún de profesional, y va a ver uno la esencia de un académico, un high school o de un profesional, y es bien pobre. Entonces, ¿qué dice uno en esto? Apuntás a lo accesorio, lo externo, pero no apuntás a lo esencial. Hoy hay grados de primaria, hay grados de los niños de jardín infantil. No me opongo y es lindo, pero no todo en la vida puede ser la forma, lo externo, lo formal. Apunta a que esa chica, ese chico bachiller o profesional sea en verdad un médico, un ingeniero, un abogado, formados, equipados para la vida, preparados a partir de su formación académica y profesional. Coloco un segundo ejemplo. ¿Cómo se prepara con ese cariño la fiesta de bodas? Como me dice la chica: padre, haga una misa que haga llorar a todo el mundo, a la misa matrimonial, hágalo llorar, padre. Como las 5 horas de la fiesta o los 5 días de luna de miel exquisitamente los preparan, pero un año después de casados están separados. Gastaron $7,000, 20 millones en una fiesta, en 5 horas $7,000. Había que quedar divinamente, había que dar un buen licor, había que ponernos el mejor vestido, había que hacerlo muy chic, no sé qué. Pero en el fondo la esencia del matrimonio, que es el amor, esa no se ha cultivado, en eso no somos profesionales graduados. Yo veo en redes sociales
el chico loco y cool, que en un centro comercial paró la gente y cuadró no sé quién para que la chica saliendo de un almacén de compras, él al otro lado del hall, de rodillas le pidiera matrimonio. Lo graban en video, lo hacen viral y dice, oh, super wow, le has pedido matrimonio en un centro comercial frente a 100 personas y al año están separados. Contratas una avioneta y le colocas esa valla grande y dice, ¿quieres ser mi esposa? ¡Ay, super wow! Toda la ciudad se ha enterado, ha pasado la camioneta, muy loco, muy play, muy no sé qué, forma, exterioridad. No me opongo a eso si eso está respaldado con verdadero amor. No tiene mucho sentido que yo le diga en el WhatsApp, te quiero, hasta la luna, un resto, Y a los 15 días se separaron. Matrimonios descafeinados. La esencia que es el amor no la cultivaron, es forma. El Papa nos dice, busquen la esencia de la vida. La esencia en el matrimonio es el amor. La esencia en el colegio, universidad es el estudio, la academia, la formación profesional. La estructura intelectual que tú tengas. No te quedes solamente en la forma. Hoy le apuntamos mucho a eso y uno no vive de formas, son valores de apariencia, valores externos que no son capaces de sostener con peso existencial una vida. Padre, me estás sacudiendo, no lo hago por mal, te lo digo, nunca quiero lastimar a nadie, quiero sacudirte en un buen sentido. Y el Papa nos invita en la iglesia a ir a la esencia. A veces los sacerdotes en una Semana Santa, que el florero espectacular, que la luz de colores hermosa, que la imagen recién retocada y restaurada, y el Padre no tiene fuego en su predicación. El Padre repite el Evangelio con otras palabras. El Padre simplemente se le ve cansado y malhumorado con sus colaboradores en esa celebración de la Semana Santa y la Pascua. Forma, floreros, iluminaciones, clavos, telones, exterioridades. Pero un florero, una imagen, un clavo, no evangelizan, no cambian la vida. La vida la cambia el Espíritu de Dios comunicado por el poder de su palabra. Hoy, en la vida religiosa, a veces colocamos mucho el acento en lo externo. El año de la misericordia y muchos pendones en las columnas de los templos. 7 obras de misericordia corporales, 7 obras de misericordia espirituales. El cliché, seamos misericordiosos como el Padre. Frases. La gente lee frases, pero lee mejor tu vida. Tu vida, tu vida, tu vida. De joven aprendí esta expresión, fíjate cómo vives, porque quizás tu ejemplo de vida sea el único evangelio que pueda leer tu hermano. Perdóneme, nunca quiero lastimar a nadie, pero el Papa nos invita a eso, apunten a lo esencial, no es la norma eclesiástica, porque es la norma y esto se ha hecho así. No es el rito por el rito, no es la doctrina por la doctrina, el alma de la evangelización es el Espíritu Santo. Hay que pedirlo en la oración, nutrirnos de Él en su palabra, alimentarnos de Él en la Eucaristía, celebrarlo en la vida fraterna y en la caridad con el que sufre. Esto no es cuento, esto es una sabiduría de 2000 años y uno a veces podemos caer en que nuestras misas sean por R. Primera R, rito vacío. Segunda R, rezo mecánico. Tercera R, rutina. Cuarta R, repetidera. Quinta R, recolecta. Sexta R, regaño. Eso no puede ser la celebración gozosa del encuentro con Jesús. Eso es forma, eso es apariencia, eso es perder la esencia, el fuego, comunicar el misterio, celebrar la vida de Dios en nosotros y hacérsela vivir al pueblo de Dios. Ir a lo esencial. Esto es muy hermoso y esto no siempre es fácil. Jesús no se preocupó de formalismos, de cosas. Jesús con su palabra, con su vida,
con sus acciones, con su testimonio, anunció el reino. La palabra ungida, llena del olor del Espíritu, de fuego, su palabra ungida, que la gente decía que tiene este rabino, este maestro, que no enseña como los demás maestros judíos que conocemos en el siglo I. ¿Qué tiene él? Es distinto, hay algo especial en él, pero era su testimonio, su capacidad de sanar la enfermedad, de liberar al esclavo en el alma, su capacidad de ser y de renovar la vida de los demás. Ese es el mensaje del reino que nos viene a traer. Jesús utilizó un nuevo lenguaje, las parábolas. Jesús entendió las sensibilidades y dolores de la gente. No se ponía a discutir según las escuelas rabínicas y la doctrina del Talmud judío. Hay que lavarse las manos de esta manera antes de comer los alimentos porque si no quedamos impuros, y hay que hacer una serie de abluciones o de baños hasta los codos. Jesús decía tonterías, doctrinas de hombres, necedades. 613 preceptos, 365 prohibiciones más 248 mandatos, 613 normas tenía que cumplir el pobre hombre judío de a pie, supuestamente para ser un hombre piadoso, religioso. Por eso le preguntaron, de todo ese mare magnum de normas, ¿cuál es la más importante? Y le dijo, negrito, ama a Dios y ama a los demás. Quiera a Dios de corazón, quiéralo. Y por extensión, quiera a los demás como se quiere usted mismo, no más. La esencia del mensaje que vengo a traer al mundo es que se quieran, no le pongan tanta arandela, no le compliquen tanto a la gente poniéndole cargas, bultos de cemento insoportables sobre sus hombros. El Papa hoy nos lo dice en este tiempo y Jesús nos lo dijo hace 2000 años. Vamos a lo esencial es el amor, lo esencial es el servicio, la entrega de la vida, no lo formal. Hay una segunda pista que da el Papa Francisco, y lo diría igual Jesús, nos dice no sean tan autorreferenciales. Perdónenme que voy a utilizar una palabra muy coloquial, una expresión muy sencilla, muy del pueblo. No nos pasemos la vida mirándonos el ombligo. Eso es ser autorreferencial. Uno pasarse la vida mirándose el ombligo. Es que el mundo empieza en mí y termina en mí. Se equivoca el hombre, no sé, el paisa, se dice el mundo empieza en Medina y termina en Medellín. O se equivoca el de Ciudad de México, se dice empieza en Ciudad de México y acaba en Ciudad de México. No, el mundo es muy grande. Y la autorreferencialidad nos priva de conocer la riqueza de los demás y de entrar en diálogo con los demás. El Papa nos ha dicho, y uno ve, las grandes cismas o divisiones de la iglesia se han dado porque la iglesia ha sido autorreferencial. Yo tengo la verdad. Y el Papa nos dice, no tiene la verdad la tiene Cristo. Usted es administrador o depositario de una verdad y sirve esa verdad, pero no se siente el dueño de la verdad. Administra esa verdad y administrando esa verdad tiene que entrar en diálogo con el mundo. Al Papa lo critican. Martín Lutero, 500 años, fue allá a la celebración en el norte de Europa. Se encuentra con personas de otra religión, el mundo musulmán, los judíos en los jardines vaticanos, con estos líderes se encontró algunos fariseos. ¡Ay! Me quiero rasgar las vestiduras, siendo hombres del siglo XXI. ¿Cómo habla con estas personas? Eso no lo debe de hacer. Nosotros los cristianos católicos tenemos la verdad. Y con ese cuentecito nos estamos quedando solos en el mundo. Porque cuando uno está tan lleno de soberbia y dice, yo tengo la verdad, todos que se plieguen a mí, que me busquen a mí, ¿qué hace la gente? Quédese con su verdad solito. De ahí que el Papa diga, callejeen la fe, salgan a la periferia, toquen las puertas, conozcan el pensamiento, las formas de vida o formas de cultura nueva que hay. Claro que tenemos una verdad, la del Evangelio, pero es propuesta, no impuesta. Y entre proponer la verdad del amor de Jesús que se defiende y se presenta por sí sola e imponerla, hay una diferencia tan grande como un día con sol de cenit y una noche oscura. Ese tiempo de que el Padre hablaba e imponía su autoridad, y esto es así, lo dijo el Padre, hoy se nos ríen en la cara. Dejar la autorreferencialidad nos implica ser humildes y decir creo,
ser depositario de la verdad del Evangelio. La presento con humildad, te la presento con sencillez. Termino con una tercera y última palabra de este estilo del Papa Francisco, y él nos pide algo muy especial. Nos dice coraje, valentía y capacidad de renovación. Miren, es muy probable que un laico, es muy probable que un sacerdote o aún un obispo que se atreva siendo fiel a la esencia del Evangelio, que no se trata de ser heterodoxo ni mucho menos, pero siendo fiel a la esencia del Evangelio, trate de renovar la iglesia, renovar el discurso, renovar la predicación, renovar las formas pastorales. Puede que ese padre sea escarnecido, o ese obispo, o ese laico. Esto siempre se ha hecho así, esto no se puede cambiar. Ahí entra a colación la famosa historia de un monasterio en Europa, donde los monjes siempre se sentaban en la madrugada a salmodiar, a cantar los salmos. Y siempre llegaba un gato blanco al lado del abade, del monasterio, y empezaban a salmodiar, y el gato siempre llegaba a la hora, 4:30 de la mañana, cuando empezaba la salmodia. Pasaron los años y el gato se hizo parte del paisaje en el monasterio. Y podemos salmodiar y ya el gato estaba ahí al pie del abad del monasterio. Cierta mañana el gato, tal vez ya viejo, no apareció. Parecía que había muerto. Cuando fueron a empezar la salmodia, como se había cargado esa tradición, alguno dijo: abad, no podemos orar en esta mañana, falta el gato blanco a sus pies. Así nos volvemos en la iglesia, cogemos lo accesorio, los gatos blancos, lo que no cuenta, y lo volvimos la esencia. La esencia es la alabanza, la acción de gracias, la oración a Dios a través de los salmos, esos preciosos himnos y cánticos que entonaba el pueblo de Israel. Hoy se necesita coraje. Hoy te pueden juzgar, te pueden incomprender, perseguir, porque todo lo que implique cambio da miedo. Es que por 2000 años se ha hecho así. Y este Papa nos invita y nos dice permanentemente, lo dijo en el numeral 7, oiga, el numeral 7 del mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones, y estamos en el mes de las misiones, octubre, dice en el numeral 7, definitivamente, prefiero una iglesia accidentada, porque ha intentado renovarse por dentro, buscar nuevas formas en el mundo de hoy, en este cambio de época. Prefiero una iglesia accidentada por renovarse que no una iglesia enferma por encerrarse en sí misma, oxidándose. Hoy yo te invito para que tengamos ese coraje para abrir nuevos caminos, nuevas búsquedas de diálogo, para cuestionar nuestra forma tradicional de vivir, nuestra forma tradicional de la Eucaristía. Ustedes ven que en nuestras misas en América Latina, mucha gente está por encima de los 45, 50 años, de ahí para arriba. ¿Qué vamos a hacer cuando estas personas se nos mueran? ¿Dónde está la renovación de los jóvenes de 25 o los adultos jóvenes de 35 cuando nuestro discurso no le llega? Si algo me quedó claro del viaje del Papa Francisco hace poco más de un mes a Colombia, es que en el mundo hay hambre de Dios. Y se volcó la gente desmedidamente, millones y millones de personas de este país pluricultural, que ya no es tan confesional, se volcaron porque la gente, después de que descubren un hombre, un profeta, que es capaz de hablar a la gente en el lenguaje de la gente, que es capaz de entender sus sufrimientos y sus luchas, la gente se identifica. Recuerdo que miraba el periódico más importante de este país, que ciertamente es de inspiración antirreligiosa, anticatólica. Y recuerdo que el domingo que se iba el Papa, 10 de septiembre, el periódico más importante de Colombia decía en su editorial: gústenos o no, seamos creyentes o no, el Papa Francisco es de lejos, hoy por hoy, en el mundo, el líder carismático más grande que tiene la humanidad. Y decía: hay hambre espiritual, cuando uno pensaba que eso del catolicismo era cosa del pasado. Decía un periódico que es muy secular, el periódico más importante de este país, decía: hay hambre de espiritualidad. Eso que indica, la gente no es que no busque a Dios, tal vez no lo encuentra en nuestras misas, no lo encuentra en nuestros discursos,
no lo encuentre en nuestro trato con la gente. Pidámosle al Señor que nos dé la sabiduría para romper esa tradición de los fariseos. Esto siempre se ha hecho así. Yo tengo la llave del saber. Yo soy el que digo cómo deben ser las cosas. Que nos dé en la iglesia humildad. Nos dé capacidad de renovación, siendo siempre fieles a la esencia del Evangelio de Jesús. Amén. Lo miré a lo lejos y hacia dónde estaba yo, caminando a paso lento, cierto hombre se acercó. Me miró a los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de hombres. En tu nombre yo las redes echaré. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Yo dejé mi barca y sin pensarlo te seguí a esta aventura desconocida para mí. No traje alforja ni sandalias, mi Señor, todo lo he dejado por ti, Jesús. En tu nombre yo las redes echaré, y mi cruz tomaré. Y aunque a veces sienta yo desfallecer, sé que tú conmigo irás. Te seguiré, Señor, hasta el final. Yo las redes echaré. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en ti. En la forma. Hoy le apuntamos mucho a eso, y uno no vive de formas, son valores de apariencia, valores externos que no son capaces de sostener con peso existencial una vida. Padre, me está sacudiendo, no lo hago por mal, te lo digo, nunca quiero lastimar a nadie, quiero sacudirte en un buen sentido. Y el Papa nos invita en la iglesia a ir a la esencia. A veces los sacerdotes en una Semana Santa, que el florero espectacular, que la luz de colores hermosa, que la imagen recién retocada y restaurada, y el Padre no tiene fuego en su predicación. El Padre repite el Evangelio con otras palabras. El Padre simplemente se le ve cansado y malhumorado con sus colaboradores en esa celebración de la Semana Santa y la Pascua. Forma, floreros, iluminaciones, clavos, telones, exterioridades.
pero un florero, una imagen, un clavo, no evangelizan, no cambian la vida. La vida la cambia el Espíritu de Dios comunicado por el poder de su palabra. Hoy, en la vida religiosa, a veces colocamos mucho el acento en lo externo. El año de la misericordia y muchos pendones en las columnas de los templos. 7 obras de misericordia corporales, 7 obras de misericordia espirituales. El cliché, seamos misericordiosos como el Padre. Frases. La gente lee frases, pero lee mejor tu vida. Tu vida, tu vida, tu vida. De joven aprendí esta expresión, fíjate cómo vives, porque quizás tu ejemplo de vida sea el único evangelio que pueda leer tu hermano. Perdóneme, nunca quiero lastimar a nadie, pero el Papa nos invita a eso, apuntan a lo esencial, no es la norma eclesiástica, porque es la norma y esto se ha hecho así. No es el rito por el rito, no es la doctrina por la doctrina, el alma de la evangelización es el Espíritu Santo. Hay que pedirlo en la oración, nutrirnos de Él en su palabra, alimentarnos de Él en la Eucaristía, celebrarlo en la vida fraterna y en la caridad con el que sufre. Esto no es cuento, esto es una sabiduría de 2000 años y uno a veces podemos caer en que nuestras misas sean por R. Primera R, rito vacío. Segunda R, rezo mecánico. Tercera R, rutina. Cuarta R, repetidera. Quinta R, recolecta. Sexta R, regaño. Eso no puede ser la celebración gozosa del encuentro con Jesús. Eso es forma, eso es apariencia, eso es perder la esencia, el fuego, comunicar el misterio, celebrar la vida de Dios en nosotros y hacérsela vivir al pueblo de Dios. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo el Señor: ay de ustedes que edifican mausoleos a los profetas después de que sus padres los mataron. Así son testigos de lo que hicieron sus padres y lo aprueban, porque ellos los mataron y ustedes les edifican sepulcros. Por algo dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles, algunos los perseguirán y matarán, y así a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Sí, os lo repito, se les pedirá cuenta a esta generación. Ay de ustedes, maestros de la ley, que se han quedado con la llave del saber, ustedes que no han entrado y han cerrado el paso a los que intentaban entrar. Al salir de allí, los escribas y fariseos empezaron a acosar a Jesús y a tirarle de la lengua con muchas preguntas maliciosas para poder atraparlo en sus propias palabras. Palabra del Señor. Primer rasgo de lo que el Papa nos pide en la línea de este Evangelio. Francisco ha hablado mucho de una palabra, ir en la vida, apuntar en la vida a lo esencial, la esencia. Hoy vivimos un mundo muy especial. Te tomas un café y el Colombian Coffee, el café colombiano que tiene tanta fama en el exterior, café descafeinado, perdió su esencia. Café descafeinado. ¿Qué estás comprando? ¿Qué estás consumiendo? Cuando te tomas leche y dice leche deslactosada, ¿qué estás tomando? Agua. Le estás quitando la esencia, la lactosa a la leche, o le estás quitando la esencia, la cafeína al café.
Estos dos ejemplos nos sirven para ilustrar lo que es la sociedad descafeinada o deslactosada en la que nosotros vivimos. Y voy a colocarte ejemplos porque uno entiende todo más claro con ejemplos. Me invitan a veces a un grado de bachilleres, niñas o chicos bachilleres, high school. Qué pompa, qué solemnidad, qué desfile procesional para ese grado de bachilleres. Con toga, con la túnica, con toda la fiesta, el no sé qué, todo lo que hacen en un acto de graduación. Y pasan los chicos, examen a la universidad. Las grandes cismas o divisiones de la iglesia se han dado porque la iglesia ha sido autorreferencial. Yo tengo la verdad. Y el Papa nos dice, no tiene la verdad la tiene Cristo. Usted es administrador o depositario de una verdad y sirve esa verdad, pero no se siente el dueño de la verdad. Administra esa verdad y administrando esa verdad tiene que entrar en diálogo con el mundo. Al Papa lo critican. Martín Lutero, 500 años, fue allá a la celebración en el norte de Europa. Se encuentra con personas de otra religión, el mundo musulmán, los judíos en los jardines vaticanos, con estos líderes se encontró algunos fariseos. ¡Ay! Me quiero rasgar las vestiduras, siendo hombres del siglo XXI. ¿Cómo habla con estas personas? Eso no lo debe de hacer. Nosotros los cristianos católicos tenemos la verdad. Y con ese cuentecito nos estamos quedando solos en el mundo. Porque cuando uno está tan lleno de soberbia y dice, yo tengo la verdad, todos que se plieguen a mí, que me busquen a mí, ¿qué hace la gente? Quédese con su verdad solito. De ahí que el Papa diga, callejeen la fe, salgan a la periferia, toquen las puertas, conozcan el pensamiento, las formas de vida o formas de cultura nueva que hay. Claro que tenemos una verdad, la del Evangelio, pero es propuesta, no impuesta. Y entre proponer la verdad del amor de Jesús que se defiende y se presenta por sí sola e imponerla, hay una diferencia tan grande como un día con sol de cenit y una noche oscura. Ese tiempo de que el Padre hablaba e imponía su autoridad, y esto es así, lo dijo el Padre, hoy se nos ríen en la cara. Dejar la autorreferencialidad nos implica ser humildes y decir, creo, ser depositario de la verdad del Evangelio, la presento con humildad, te la presento con sencillez. Termino con una tercera y última palabra de este estilo del Papa Francisco, y él nos pide algo muy especial. Nos dice coraje, valentía y capacidad de renovación. Miren, es muy probable que un laico, es muy probable que un sacerdote o aún un obispo que se atreva siendo fiel a la esencia del Evangelio, que no se trata de ser heterodoxo ni mucho menos, pero siendo fiel a la esencia del Evangelio, trate de renovar la iglesia, renovar el discurso, renovar la predicación, renovar las formas pastorales, puede que ese padre sea escarnecido, o ese obispo, o ese laico. Esto siempre se ha hecho así, esto no se puede cambiar. Ahí entra a colación la famosa historia de un monasterio en Europa, donde los monjes siempre se sentaban en la madrugada a salmodiar, a cantar los salmos. Y siempre llegaba un gato blanco al lado del abade, del monasterio, y empezaban a salmodiar, y el gato siempre llegaba a la hora, 4:30 de la mañana, cuando empezaba la salmodia. Pasaron los años y el gato se hizo parte del paisaje en el monasterio, y piedad y se rajan. Les piden examen de comprensión de lectura y no lo saben hacer, razonamiento abstracto y no lo saben hacer. Y me llevo yo esta base, y lo digo en el mejor de los sentidos, tanta forma, tanto rito, tanta exterioridad para graduar a alguien de bachiller o aún de profesional, y va a ver uno la esencia de un académico, un high school o de un profesional, y es bien pobre. Entonces, ¿qué dice uno en esto? Apuntás a lo accesorio, lo externo, pero no apuntás a lo esencial. Hoy hay grados de primaria, hay grados de los niños de jardín infantil. No me opongo y es lindo, pero no todo en la vida puede ser la forma, lo externo, lo formal. Apunta a que esa chica, ese chico bachiller o profesional sea en verdad un médico, un ingeniero, un abogado formados, equipados para la vida, preparados
a partir de su formación académica y profesional. Coloco un segundo ejemplo. ¿Cómo se prepara con ese cariño la fiesta de bodas? Como me dice la chica, padre, haga una misa que haga llorar a todo el mundo, a la misa matrimonial, hágalo llorar, padre. Como las 5 horas de la fiesta o los 5 días de luna de miel exquisitamente los preparan, pero un año después de casados están separados. Gastaron $7,000, 20 millones en una fiesta, en 5 horas $7,000. Había que quedar divinamente, había que dar un buen licor, había que ponernos el mejor vestido, había que hacerlo muy chic, no sé qué. Pero en el fondo la esencia del matrimonio, que es el amor, esa no se ha cultivado, en eso no somos profesionales graduados. Yo veo en redes sociales el chico loco y cool que en un centro comercial paró la gente y cuadró no sé quién para que la chica saliendo de un almacén de compras, él al otro lado del hall, de rodillas le pidiera matrimonio. Lo graban en video, lo hacen viral y dice, oh, super wow, le has pedido matrimonio en un centro comercial frente a 100 personas y al año están separados. Contratas una avioneta y le colocas esa valla grande y dice, ¿quieres ser mi esposa? ¡Ay, super wow! Toda la ciudad se ha enterado, ha pasado la camioneta, muy loco, muy play, muy no sé qué, forma, exterioridad. No me opongo a eso, si eso está respaldado con verdadero amor. No tiene mucho sentido que yo le diga en el WhatsApp, te quiero, hasta la luna, un resto, Y a los 15 días se separaron. Matrimonios descafeinados. La esencia que es el amor no la cultivaron, es forma. El Papa nos dice, busquen la esencia de la vida. La esencia en el matrimonio es el amor. La esencia en el colegio, universidad es el estudio, la academia, la formación profesional, la estructura intelectual que tú tengas. No te quedes solamente ir a lo esencial. Esto es muy hermoso y esto no siempre es fácil. Jesús no se preocupó de formalismos, de cosas. Jesús con su palabra, con su vida, con sus acciones, con su testimonio, anunció el reino. La palabra ungida, llena del olor del Espíritu, de fuego, su palabra ungida, que la gente decía que tiene este rabino, este maestro, que no enseña como los demás maestros judíos que conocemos en el siglo I. ¿Qué tiene él? Es distinto, hay algo especial en él, pero era su testimonio, su capacidad de sanar la enfermedad, de liberar al esclavo en el alma, su capacidad de ser y de renovar la vida de los demás. Ese es el mensaje del reino que nos viene a traer. Jesús utilizó un nuevo lenguaje, las parábolas. Jesús entendió las sensibilidades y dolores de la gente. No se ponía a discutir según las escuelas rabínicas y la doctrina del Talmud judío. Hay que lavarse las manos de esta manera antes de comer los alimentos porque si no quedamos impuros y hay que hacer una serie de abluciones o de baños hasta los codos. Jesús decía tonterías, doctrinas de hombres, necedades, 613 preceptos, 365 prohibiciones más 248 mandatos, 613 normas tenía que cumplir el pobre hombre judío de a pie, supuestamente para ser un hombre piadoso, religioso. Por eso le preguntaron, de todo ese mare magnum de normas, ¿cuál es la más importante? Y le dijo, negrito, ama a Dios y ama a los demás. Quiera a Dios de corazón, quiéralo. Y por extensión, quiera a los demás como se quiere usted mismo, no más. La esencia del mensaje que vengo a traer al mundo es que se quieran, no le pongan tanta arandela, no le compliquen tanto a la gente poniéndole cargas, bultos de cemento insoportables sobre sus hombros. El Papa hoy nos lo dice en este tiempo y Jesús nos lo dijo hace 2000 años. Vamos a lo esencial. Lo esencial es el amor. Lo esencial es el servicio, la entrega de la vida, no lo formal. Hay una segunda pista que da el Papa Francisco, y lo diría igual Jesús, nos dice no sean tan autorreferenciales.
Perdónenme que voy a utilizar una palabra muy coloquial, una expresión muy sencilla, muy del pueblo. No nos pasemos la vida mirándonos el ombligo. Eso es ser autorreferencial. Uno pasarse la vida mirándose el ombligo. Es que el mundo empieza en mí y termina en mí. Se equivoca el hombre, no sé, el paisa, se dice el mundo empieza en Medina y termina en Medellín. O se equivoca el de Ciudad de México, se dice empieza en Ciudad de México y acaba en Ciudad de México. No, el mundo es muy grande y la autorreferencialidad nos priva de conocer la riqueza de los demás y de entrar en diálogo con los demás. El Papa nos ha dicho, y uno ve